Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Ingrid Barredo y sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a Voces Divergentes, un espacio de reflexión, diálogo y pensamiento crítico. El episodio de hoy lleva por título Comunicar en tiempos de incertidumbre, derechos humanos, periodismo y libertad de expresión, donde reflexionaremos sobre el papel que desempeñan los medios de comunicación, las y los periodistas y la ciudadanía en general en la defensa de uno de los derechos fundamentales de toda democracia, la libertad de expresión. En una época marcada por la sobreinformación, las noticias falsas, la polarización política y los riesgos que enfrentan quienes ejercen el periodismo, resulta muy necesario preguntarnos qué significa realmente informar y qué papeles juegan los derechos humanos en la construcción de sociedades más justas y democráticas. Y pues bueno, para conversar sobre este tema nos acompañan dos voces comprometidas con el análisis crítico de la realidad social y también destacadas personalidades del campo de la comunicación. Por un lado, nos acompaña de nueva cuenta la maestra Claudia Valencia, que es comunicóloga y profesora destacada en los campos de la educación y la innovación social, con una sólida trayectoria en el desarrollo de proyectos orientados a la transformación educativa y la inclusión, integrando el periodismo, la comunicación estratégica y la gestión educativa para promover una sociedad más inclusiva, informada y preparada para los desafíos del futuro. Mientras tanto, por otro lado, contamos por primera vez con la presencia de Abraham Botetún, que es reportero y periodista independiente, fundador también del medio de comunicación Disidente MX y recién acreedor del premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos por su trabajo Santa María Chi, la lucha maya contra la contaminación, la criminalización y el olvido, en colaboración con también periodista Javier Escalante y las fotografías de Nadia Tecuapetla. Y pues bueno, bienvenidos a ambos. Muchísimas gracias por acompañarnos también en este espacio. Ahora, pues lo que queremos reflexionar hoy es la importancia precisamente de la libertad de expresión como un derecho humano fundamental, pero también sobre los desafíos que enfrenta el periodismo en contextos como el que tenemos actualmente, donde la violencia, la censura y los intereses económicos y políticos, a su vez que la desinformación, pues pueden limitar el acceso a la verdad. Más allá de pues platicar únicamente de medios de comunicación, buscamos analizar cómo es que estos temas impactan en nuestra vida democrática y en nuestra capacidad para participar de manera informada en la sociedad. Y pues bueno, como parte del primer bloque, tenemos que la libertad de expresión es reconocida internacionalmente como un derecho humano esencial para la vida democrática. Sin embargo, pues muchas veces damos por sentado este derecho sin reflexionar su importancia o las amenazas que enfrenta. Además, pues la libertad de expresión no implica únicamente la posibilidad de hablar, sino también el derecho de las personas a buscar, recibir y difundir información. Y es a partir de acá donde me gustaría preguntarles cómo es que contribuye la libertad de expresión a la participación ciudadana y a la construcción de una sociedad plural e informada. No sé quién quiere empezar. Em, híjole, bueno, si quieren empiezo yo. Cuando recibí la invitación de parte de tuya, Ingrid, y que leía también como la trayectoria de Abraham, híjole, vinieron a mi mente un montón de pensamientos, de recordatorios, ¿no? Si hacemos historia, o sea, ahorita tú mencionas la libertad de expresión, pues es un derecho, claro que es un derecho que todos tenemos, pero que en la realidad, ¿no? Y quitándole como el color de rosa, pues desde mi punto de vista creo que no se lleva a cabo de una manera aceptada o efectiva, ¿no? Porque creo que pues desde la historia, todas esas partes, los revolucionarios, Emiliano Zapata, etcétera, desde que ya se empezó como a institucionalizar el tema de los partidos políticos y la democracia, la verdad es que perdimos como país y como seres humanos justo ese derecho.
Y al perderlo y no tenerlo a lo largo de la historia, o creemos que lo tenemos, pues en la actualidad no lo hemos ejecutado, no lo sabemos ejecutar o no nos lo permiten ejecutar de una manera efectiva. Y esa libertad de expresión, creo yo, no solamente tiene que ver con medios de comunicación, que sabemos que estamos súper súper dominados, súper estereotipados, ¿no? Y hasta, híjole, perdónenme la expresión porque yo sé que es un programa familiar, pero hasta súper prostituidos, ¿no? En el sentido de que en realidad no tenemos una libertad de expresión. Y algo que hemos mencionado en los programas anteriores, Ingrid, es con la incursión de las nuevas tecnologías o de las tecnologías de la información, que ya está más abierto todo, aún así seguimos sin entender qué es la libertad de expresión y seguimos cayendo o en un libertinaje o en un, híjole, no puedo expresar lo que estoy realmente pensando porque ya empiezan los ataques. En el caso de los periodistas, y ahorita aquí el maestro no, nos va a aclarar un poquito más eso, pues vienen las amenazas como periodista, como reportero, ya sabes, la parte de la corrupción periodística, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí creo que no hemos llegado realmente a una verdadera libertad de expresión desde la época de la revolución, que es cuando empezaron a callar voces, ¿no? Totalmente de acuerdo. Abraham. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo igual a Ingrid y a la maestra, y un saludo a la audiencia y gracias por la invitación. Sí, coincido mucho con lo que comenta la maestra, igual esta introducción que compartió la compañera Ingrid, muy acertada respecto al panorama actual en cuanto a la libertad de expresión y los derechos humanos, ¿no? Yo creo que si bien la libertad de expresión es un derecho humano que no solo está garantizado en nuestra Constitución, sino en diversos tratados internacionales, creo que lo que importa mucho para poder ejercerla es la responsabilidad y la ética como comunicadores, como docentes, como personas que ejercen el periodismo, ¿no? Hay muchas personas confunden con libertad de expresión como libertad de poder incitar al odio. Eso hay que tener en cuenta. La libertad de expresión viene con una responsabilidad que es fundamental no incitar al odio, sobre todo a grupos de atención prioritaria. ¿Quiénes son estos grupos? Grupos que históricamente han sido vulnerables, comunidades originarias, mujeres, personas con alguna discapacidad, personas que forman parte de la comunidad LGBT, etcétera, ¿no? Pero lo vemos que hoy en día no se realiza, sobre todo en medios de comunicación tradicionales hegemónicos, ¿no? Medios de comunicación que a lo largo de la historia han tenido el poder, el control, y que usan al periodismo y a sus medios de comunicación con fines políticos, económicos, ¿no? Utilizan a sus medios y sus canales para poder gestionar alguna política pública, algo que se relaciona mucho a sus intereses económicos. El ejemplo muy claro que lo vemos hoy en día es el ejemplo de TV Azteca con Ricardo Salinas Pliego, cómo usa sus medios de comunicación para atacar, para denostar. Hoy, solo hoy, en que venía al trabajo, escuchaba por la radio a uno de sus reporteros estrella, una persona que carece de esto, de una perspectiva en derechos humanos, ¿no? Cómo criminaliza la lucha, criminaliza la manifestación de muchas cosas, ¿no? Recordar también que la manifestación es un derecho humano, el derecho a la protesta, y hay que tener, y es una persona que siempre ha criminalizado cualquier persona que ejerce su derecho a la protesta, ¿no? Entonces, creo que eso ha faltado en muchas personas que se dedican, que tienen espacios, plataformas digitales, ¿no? El, el tener una ética profesional, que no conozcan los alcances, los derechos humanos. ¿Qué eso implica el derecho humano a la libertad de expresión? ¿Qué implica el derecho humano a no estar criminalizando? No, eso es lo que ha faltado. Aunado a las plataformas digitales, ahorita ya no solo son las redes sociales, es la inteligencia artificial. Vemos cómo se usa la inteligencia artificial para manipular la información. En muchos casos muy evidente, en otros casos ya tal vez no se puede distinguir, pero hoy medios de comunicación recurren a las inteligencias artificiales para poder tergiversar y manipular la información. No, yo quiero concluir hasta aquí en este primer bloque en que si bien hay una libertad de expresión que debe ser ejercida, pero también esta responsabilidad que tenemos como personas comunicadores. Sí, así es, sin duda, creo que es algo muy importante lo que mencionas. Precisamente mencionábamos la polarización, ¿no? De cómo los medios llevan sus posturas, sus ideologías al límite y solamente eso van a transmitir.
Y pues siento que es algo muy importante también de aprender a distinguir y este consumo crítico también en las audiencias, de saber buscar y exigir también medios de comunicación que hagan llegar realmente la información como viene, sin tanto sesgo político o ideológico de algún tipo, ¿no? Y pues precisamente hablando de esto, hablamos del periodismo, el poder y el acceso a la verdad, que ya es nuestro segundo bloque. Históricamente, pues el periodismo ha desempeñado un papel fundamental en la vigilancia del poder, la denuncia de injusticias y también la construcción de ciudadanía. Sin embargo, y como bien mencionaban desde el inicio, también enfrenta tensiones derivadas de estos intereses políticos, económicos y corporativos que influyen en cómo es que la información llega a la sociedad. Es a partir de acá que pregunto, ¿cuál es el papel del periodismo en una democracia y qué desafíos se enfrenta actualmente para poder informar de manera libre e independiente? No sé quién Eh, quiere iniciar. me Abraham. gustaría poder iniciar si no hay Sí, sí, algún sí, inconveniente. sí, Yo creo adelante. que sí, lo has dicho muy bien, compañera Ingrid. Hay que tener en claro que muchos medios de comunicación, también como reporteros, también tenemos el derecho a tener simpatizar por algún partido, por algún gobierno. Eso forma parte de nuestro derecho a poder profesar cualquier ideología, ¿no? Lo que ha faltado es de que se miente abiertamente, se manipula la información para callar porque esta persona es mi amigo o literal me está pagando para silenciarme o para manipular la información. Eso es ahí donde no es correcto ejercer el periodismo, ¿no? Otra cosa, lo que falta ahorita es de que apoyar mucho al periodismo independiente, ¿no? Pero el periodismo independiente es el que ha demostrado ser un poco más congruente con los derechos humanos, con la libertad de expresión y con las luchas, ¿no? Porque también urge un periodismo también con un enfoque, no solo de derechos humanos, pero también un periodismo antirracista, antifascista, porque existen discursos de odio que están imperando en todos los medios de comunicación y vemos posturas autoritarias que están regresando, que nunca estuvieron desaparecidas del todo, simplemente estuvieron ahí diluidas, pero ahorita están, y necesitamos un periodismo firme, nada de tibiezas, hay que tener una postura clara, ¿no? Pero vemos que hoy no. ¿Y qué falta? Para las personas que ejercemos este periodismo crítico, mayormente no encontramos espacios en los medios de comunicación convencionales, porque la mayoría de los medios de comunicación convencionales, hegemónicos, no les interesa estos temas. Entonces, hay una censura a estas temáticas, ¿no? Y elegimos otra vía que es el periodismo independiente, pero no tenemos la infraestructura, no tenemos los recursos, no tenemos la solvencia económica para poder ejercerlo, ¿no? Y luego la violencia sistemática de los políticos. Apenas ven algo que amenaza sus intereses en estos medios, usan todos los mecanismos posibles para censurarte, para mandarte a despedir o para poder bloquearte y no puedas seguir adelante con tu labor, ¿no? Y también eso ejerce una violencia estructural y laboral con los periodistas, porque no se garantizan derechos laborales, ¿no? Quiero dejar hasta aquí para no prolongarme tanto, pero básicamente nos enfrentamos a toda una estructura muy lamentable, ¿no? Sí, definitivamente. Y pues con esta ola de violencia, como bien mencionas, es algo muy complicado para vivir. ¿Ves? Sí, yo antes de dar mi respuesta, yo quiero reconocer muchísimo la pasión con la que participas, Abraham, porque de verdad, mira, desde la perspectiva como docente, yo siempre busco eso en mis estudiantes, ¿no? Que tengan la pasión por, que es algo, creo yo, que se ha ido perdiendo últimamente a nuestras generaciones. Ya lo hacen pues por ser famosos, ya lo hacen pues porque quieren ser influencers. Yo insisto mucho en este tema de las tecnologías de la información y todo este ámbito de las redes sociales, que ya está abierto prácticamente para todos, pero yo insisto, mientras no tengan esa pasión, esa vocación o esa intención de realmente entender qué es comunicar, entonces vamos a seguir cayendo en estos ciclos complicados de no saber hacer comunicación y entonces todos los que están afuera, que básicamente es el poder, ¿no? El poder del gobierno, van a seguir callando voces y van a seguir proyectando a través de los medios masivos de comunicación a personas como estos que mencionabas hace un momento en donde hablan desde la ignorancia, ¿no? En mi caso, por ejemplo,
Y rescatando un poquito lo que mencionabas al principio de tu participación en este bloque, Abraham, mencionabas a TV Azteca y demás, ¿no? Quiero pensar de quién hablabas, a ver si no me equivoco, pero hay justamente un periodista en particular a quien yo escucho, no lo admiro, pero sí lo escucho, y me da la verdad hasta como esa reflexión de decir, ¿te quejas tanto de los maestros? ¿Te quejas tanto sí la atiné, ¿verdad? Te quejas tanto de los maestros, te quejas tanto de las manifestaciones, que de verdad me encantaría invitarte un día que estés frente al aula. Me encantaría invitarte a que estés un día detrás de lo que es todo lo que tenemos que hacer para poder estar frente al aula y proyectar pues el conocimiento, controlar a 30 y tantos chamacos de cualquier edad, porque ya está de universidad, o sea, no importa la edad, no importa el grado, o sea, tienes que tenerlos cautivos, tienes que tenerlos atentos y con esa apertura del pensamiento crítico de decir, a ver, te estás formando para ser gastrónomo, te estás formando para ser comunicólogo, te estás formando para hacer lo que sea, pues ponme tantita atención, ¿no? Aprende a entender, a leer. Mientras tengamos un país, una sociedad, unos alumnos que no quieran leer, vamos a seguir viviendo en esta ignorancia y aceptando comentarios como los de este periodista en particular, que se le hace muy fácil quejarse de que si están destruyendo o no están destruyendo y que si sí son o que si no son maestros del CENTE, que si tenemos muchas vacaciones los maestros o no las tenemos, ¿sí? Porque más bien hablan desde su ignorancia. Entonces, yo creo que uno de los principales desafíos que enfrentamos para poder informar desde una verdadera libertad e independencia es luchar contra la ignorancia y tratar de invitar y de convencer a todos los que están a nuestro alrededor para que antes de emitir un comentario que no sea juicio, lo hagan desde el pensamiento crítico y entonces se vuelva algo objetivo. Y Creo. desde la empatía también, Abraham. Justo. Claro, no más para lo que dijo la maestra, que me parece muy pertinente. Efectivamente, de hecho, lo escuché hoy, es un comunicador que mi papá escucha todos los días en la radio, ¿no? También a mi papá no le agrada mucho, pero no ha encontrado pues otro espacio donde él informarse, según me comentan, ¿no? Pero no solo es de los maestros, sino cualquier cosa que sea una marcha, la marcha de las mujeres, marcha de las comunidades, y es una responsabilidad en el micrófono, prácticamente, no, sin titubeos, llama a cualquier persona que ejerce su derecho a la protesta como criminales, violentos, vándalos, y eso sabemos como personas que somos comunicadores, que lo que dices se llama incitar al odio, y eso no se debe realizar, pero cuando se habla de políticos o de empresarios abiertamente corruptos, miserables, fascistas, ahí no ejercen ningún calificativo, prácticamente se arrastra y casi les besa los pies. Entonces, esa incongruencia, ¿no? Lo que dice, lo que la maestra, nada más quería abonar un poco. Sí, y es que así Sí, es, definitivamente. Los calificativos siempre son más fuertes cuando se trata hacia el pueblo, cuando realmente quienes nos dedicamos a la comunicación deberíamos saber que parte de nuestra ética y nuestra responsabilidad es evitar este tipo de sesgos. Y obviamente siempre va a caer cierta subjetividad en nuestro trabajo, pero esa subjetividad, como bien mencionan, tampoco debe incitar al odio a cualquier persona, porque pues ahí ya es una lucha, ¿no? Ya está mal, se podría decir, maestra. sí, y justo ahorita que mencionaban esto, no solamente es el tema de incitar a la violencia, también me vino a la mente rápido, algo que creo que también se ha desvirtuado es que piensan, y ya viene de generaciones atrás, que la libertad de expresión es hacer uso de un lenguaje equivocado. No solamente incitadora a la violencia, sino incitadora a disminuir de por sí nuestro vocabulario, nuestra lingüística ya está muy limitada y todavía los comunicadores que tienen la responsabilidad, que no han entendido de estar frente a un micrófono, es decir palabras altisonantes, es mostrar cosas como muy exuberantes, a las mujeres las siguen proyectando Así es. como esta figura de que, como decía mi papá, ¿no? Pues la que no enseña no vende, ¿no? Entonces, pues no va por ahí, o sea, perdónenme, pero eso no es libertad de expresión. Eso es una falta de respeto para nuestra lingüística y para las figuras no solamente femeninas, sino para las figuras de las personas que realmente estamos buscando una seriedad en los medios de comunicación, que según para eso fueron creados,
¿no? Para Así dar es. objetividad, para invitar en positivo, para informar. Pero ahorita ya estamos cayendo en unos vicios en donde vienen dimes y diretes, peleas ya directas con el gobierno, peleas ya directas incluso entre televisoras, entre medios de comunicación diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que también eso es una cosa que sí tenemos que puntualizar. Libertad de expresión no es la invitación y la incitación a la violencia, no es la apertura de un lenguaje altisonante y mucho menos es mostrar figuras así como muy, pues sí, como muy exuberantes, muy fuera de contexto, ¿no? Sí, claro, así es. Justamente en una clase hace ya bastante tiempo platicábamos sobre eso, de cómo es representada la mujer en los medios. Y pues nos comentaba la periodista que nos impartía la clase que, que asociamos con la chica del clima, ¿no? Es esta Ajá, chava que siempre aparece con su minifalda y su escotazo y te está contando qué va a pasar en el clima. ¿Por qué no hay tantos hombres haciendo este trabajo, no? Y se cuestionaba pues todo este tipo de cuestiones precisamente. Y pues ahora para pasar al siguiente bloque, también ya vamos a ahondar más directamente en esta violencia, la censura y los riesgos que pues manejan los periodistas en su día a día. En diversos países, especialmente en Latinoamérica, ejercer el periodismo puede representar riesgos bastante importantes, siendo las amenazas, las agresiones y los actos de censura una realidad para muchos profesionales de la comunicación. Y pues esto no nada más afecta a quien ejerce el periodismo, sino también vulnera los derechos de la sociedad que tienen pues el derecho a estar informados, ¿no? ¿Qué consecuencia tiene para una sociedad cuando periodistas y medios se enfrentan censura, violencia o limitaciones para ejercer su labor? Eh, mm, sí, adelante, Abraham, adelante, adelante, yo te sigo. pero sí, sí, obviamente que cuando la sociedad se queda sin periodistas que cuestionen al poder, ¿no? Porque creo que una labor fundamental, yo reconozco mucho que a muchas personas que se dedican a los medios de comunicación y al periodismo, igual no es su interés cuestionar a alguna autoridad, muchas veces solo se dedican a informar. Independientemente del rubro que tú escojas en el periodismo, siempre debe estar apegado a la integridad, a la verdad y a la Ujú. responsabilidad y a los derechos humanos, ¿no? Eh, Hasta incluso cómo damos una nota tiene que estar apegada a los hechos, a la integridad y a la verdad, ¿no? Entonces, pero yo sí soy fiel creyente de que también el periodismo de alguna manera debe ser enfocado en cuestionar y fiscalizar al poder, a cualquier poder de cualquier orden de gobierno y de cualquier partido. Esa es una responsabilidad que tenemos los periodistas. Cuando nos censuran, nos quedamos sin esa voz crítica. Porque ¿qué pasa? Que mucha gente se censuran a los periodistas que cuestionan lo que sucede, entonces solo tenemos una sociedad que únicamente enaltece el discurso oficial que sucede en los entornos. Si nos enfocamos en los entornos locales, si censuramos de alguna manera a los medios que cuestionan, entonces solo nos quedamos con una realidad imaginaria. Por eso durante muchos años Yucatán ha tenido esta misma realidad de que somos el estado más seguro, que aquí no pasa, pero claro que pasan cosas. Tal vez no haya situaciones como violencia del crimen organizado, pero hay violencias estructurales, despojo de las comunidades mayas, megaproyectos que se instalan en sus comunidades, hay problemas, somos el estado número uno en muertes con suicidio, hay precarización laboral, hay muchos problemas que no se suelen documentar o no de una manera íntegra, ¿no? Entonces, si nos quedamos sin esa voz, la sociedad se entera de esta realidad, vivimos una realidad maquillada de lo que sucede en los entornos locales, ¿no? Y nosotros, este premio que ganamos en el Luis Valdés, documentamos cómo una comunidad maya de Mérida estaba resistiendo y eso lo documentamos durante 3 años, ¿no? Al principio nadie hablaba de ese tema, porque también es una realidad que las autoridades locales tienen comprados a todos los medios de comunicación a través de convenios publicitarios, ¿no? Entonces se promueve este discurso que va de acuerdo a una postura política, a una postura económica. La mayoría de los gobiernos tienen comprado a todos los medios de comunicación, las empresas que también involucradas en los despojos contra las comunidades también están en intereses con los medios, entonces hay una realidad para tergiversar, para criminalizar a quienes exigen sus derechos humanos. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo? A veces ni siquiera es con violencia física, sino cómo es, de mi caso, yo 2 veces la autoridad
municipal me ha mandado despedir de mis entornos laborales por ejercer el periodismo crítico que yo hago. No me mandaron a golpear, mandaron a donde trabajaba, a los medios de comunicación donde yo trabajaba, mandaron a despedirme para que yo no ejerciera el periodismo. Entonces, ¿qué hice? Formé mi propio medio de comunicación. Y un medio de comunicación que tenemos en Disidente, ya tenemos 3 premios internacionales por ejercer el periodismo, y un periodismo que no tiene cabida en los medios hegemónicos de aquí, ¿no? Entonces, eso pierde la sociedad, pierde una voz crítica, una voz independiente y un periodismo enfocado en derechos humanos. Porque tú puedes ver cualquier medio de comunicación local de Yucatán, sobre todo los que tienen hasta 100 años de antigüedad, entonces no tienen una perspectiva en derechos humanos, se quedan con una pizca de la realidad y una realidad tergiversada, maquillada, incluso hasta mentiras. Así es. Sí, y sabes que también yo creo que hay algo que es bien importante y es que como sociedad nos encanta mucho que nos romanticen todo lo que pasa. Entonces, ya se ha vuelto mucho o ya se ha vuelto como una práctica dentro de los medios de comunicación, eso, el romantizar y el decirte lo que yo quiero que sepas, pero entonces nosotros como escuchas, como valga la repetición, como sociedad, pues nos sentamos en, pues órale va, yo sé que no es verdad, pero pues aquí estoy cómodo, tú sígueme diciendo lo que yo quiero que me digas. Y entonces se vuelve un ciclo vicioso que no permite que salgamos como de este romanticismo del vaivén de la comunicación, ¿no? Me queda claro que venimos desde los medios masivos de comunicación hasta los locales, ¿no? Como, o los independientes, como es tu caso, Abraham, y también los más locales todavía. En mi caso, por ejemplo, tengo un programa de radio en la institución, el Tecnológico de Monterrey, y aún así tenemos que seguir como ciertos lineamientos, ¿no? Evitar decir, pues obviamente estamos en una institución educativa, pues tenemos que seguir también con ciertas reglas, ¿no? Que se cumplen, pero sí te puedo decir ahí que algo bonito que sucede es que podemos expresarnos desde esa libertad, comodidad y seguridad de decir, oye, en la educación está pasando esto, oye, en mi salón está ocurriendo esto. Mi programa es mayormente enfocado hacia la educación. Entonces, de repente tenemos invitados y a mí me sorprende mucho que lo primero que nos preguntan los invitados es, ¿y qué voy a decir? Pues di lo que quieras decir, o sea, siéntete en un lugar seguro, no les damos un guión, no les antecedemos como una serie de preguntas, no, 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 o sea, nada más les decimos, te estoy invitando porque tú eres especialista en esto y queremos que nos compartas desde tu experiencia, ¿no? Y el programa está liderado por mí, que soy la maestra, y tengo a mis 3 niñas que son estudiantes de preparatoria. Y entonces yo lo que les digo a ellas, a mí lo que más me interesa es, una, que aprendan a desarrollar su pensamiento crítico. 2, que no tengan miedo de decir las cosas, pero si lo van a decir sin miedo, primero asegúrense, investiguen, lean, busquen, para que entonces hablen desde el conocimiento y no desde la ignorancia. Y entonces de esa manera evitemos que nos violenten, que nos censuren y que corramos algún tipo de riesgo dentro de una forma de expresión. Este espacio es para nosotros y es de nosotros. Entonces, a los invitados les proyectamos ese sentimiento y entonces de verdad que fluyen los programas tan bonito y todos nos los dicen, ay, no es que no inventes, es la primera vez que tenemos una entrevista así tan abierta, tan libre, tan bonita, tan no sé qué. Y me quedo yo después reflexionando y les digo a las chicas, ven, esto es comunicar, decir las cosas sin temor a que me enjuicien, a que me señalen, que son las cosas que estamos viviendo desafortunadamente en la actualidad en todos nuestros medios y formas de comunicación. Los periodistas, lo que mencionabas ahorita, Abraham, o sea, ¿cómo es posible que lleguen a ese extremo de querer callarte solo porque estás diciendo algo desde el conocimiento? Porque les estás mostrando pruebas, les estás enseñando la información, tu investigación, y solo porque no me gusta y estoy lleno de poder, entonces te voy a silenciar. Dios mío, ¿cómo es posible que en pleno 2026 sigamos viviendo tan arcaicamente como hace 1000 años? O sea, no, no es posible que sigamos sin entender que todos somos libres de expresar y de decir lo que queramos, en tanto no violentemos los derechos, no faltemos al respeto, al espacio y a la integridad de la otra persona. O sea, yo sí puedo decir, ¿sabes qué?
A mí, Claudia Valencia, honestamente, a mí no me gustan las manifestaciones. Siempre he creído que hay diferentes formas de expresar, ¿no? Lo que tienes que decir. Pero también en la actualidad me queda claro, a mí, Claudia Valencia, que ya son medidas extremas porque han pasado años y años y años pidiendo y levantando la voz sin ser escuchados y sin ser vistos. Entonces llegan a este extremo, pero no por eso y porque a mí no me gustan las manifestaciones, voy a decir, ay, esta bola de nacos, ¿no? ¿Qué les pasa? No, yo no tengo ningún derecho de expresarme así de la gente cuando yo no conozco su dolor, cuando yo no conozco sus carencias, cuando yo no conozco qué fue lo que los llevó a expresarse y a llegar a estas medidas extremas. Ahorita estamos a 20 minutos, creo, de que empiece el mundial y entonces todo el mundo está, pero eufórico por el mundial. Ajá, ¿y qué pasa con los maestros que no han recibido pagos? ¿Y qué pasa con las mamás buscadoras que no les han dado ni siquiera una cita para saber en qué estatus va la búsqueda de sus hijos o de sus hijas? El niño Yeshua, aquí en México, en la Ciudad de México, en el Estado de México, hay un caso muy sonado en el municipio de Cuautitlán Izcalli de un niño Yeshua que desapareció, ya tiene más de 6 meses y nadie le da razón. Ni siquiera las empresas privadas que tienen acceso a sus cámaras le dan razón. Entonces dices, ¿prefieres tú estar viendo el mundial y dándole prioridad al mundial? Que sí, qué padre, pues soy pambolera de corazón, ¿no? Pero, ¿y esto? ¿Cuándo lo vamos a resolver? ¿Cuándo vamos todos a sumarnos y a empatizar, como decías hace un rato, Ingrid? ¿Cuándo vamos a empatizar con lo que está pasando con estas personas? Pues no, yo creo que no va a llegar porque preferimos como sociedad vivir en la ignorancia. Y entonces, si matan, si secuestran, si golpean, si censuran, etcétera, a un periodista, pues claro, él se lo buscó para que abre la boca, ¿no? Entonces, ahorita aprovechando este espacio, yo sí quiero invitar a la sociedad que nos está escuchando a que empecemos a quitarnos la venda de los ojos y a lo mejor no voy a cambiar el mundo de un tirón, pero ya con lograr que 2, 3 se vayan quitando, bajando tantito la bendita de los ojos y decir, híjole, no me había puesto a pensar en eso, voy a escuchar lo que dice Abraham, voy a escuchar lo que dice Ingrid, voy a escuchar lo que dice Claudia, y a lo mejor me quedo pensando y empiezo a modificar, ya con eso empezamos a estar del otro lado, y ya con eso sí creo que podemos empezar a hablar de una verdadera libertad de expresión. Totalmente de acuerdo, maestra. Sí, justamente algo muy bonito que rescato de los testimonios de ambos es el poder que tiene precisamente el periodismo en comunidad. Desde el momento en el que construyes colectivamente algo, tienes mayor apertura, ¿no? A todo el panorama, ves más posturas, empatizas más y pues no, Claro. no te cierras a algo, pues a una ideología impuesta, ¿no? Y es Claro. precisamente de lo que quisiera platicar también en este nuestro cuarto y último bloque, que es las redes sociales, la desinformación y la ciudadanía crítica. Pues actualmente las redes sociales, ustedes lo saben, ¿no? Ha facilitado en muchísimos aspectos, pues crear este tipo de comunidades, este tipo de medios independientes también y de dar a conocer pues las posturas que tenemos sobre las cosas. Pero pues también ha generado algunos desafíos por ahí relacionados precisamente con esta desinformación, con las noticias falsas o modificadas y la manipulación en general de la opinión pública. Y pues es aquí donde nace el reto que tiene actualmente la ciudadanía, que es el de desarrollar las habilidades críticas que platicábamos para analizar la información que consumimos. Y pues ante esto quisiera compartir la última pregunta, que es ¿cómo podemos promover una ciudadanía crítica capaz de ejercer su derecho a la información en un contexto de sobreinformación y desinformación digital también? No sé quién quiera comenzar. Bueno, ya más aprovechando, igual, nada más para lo que dijo la maestra Claudia, muchos puntos muy importantes, me gustaría como que también nada más aprovechar este espacio. Es claro, tiene mucha razón en muchos aspectos, ¿no? Creo que las causas sociales hoy en día de los maestros, de las madres buscadoras, unió a los discursos de ultraderecha, a los discursos oficialistas del gobierno actual, que se dice progresista o del lado de la ciudadanía, o incluso hasta se dice de izquierda, pero
unió estas causas de los maestros, de las madres buscadoras, unió para que las posturas oficiales a través de sus comunicadores también criminalicen la marcha. Entonces, ahorita lo ves, es como que solo nos queda a la ciudadanía, a las comunidades, a los colectivos, a los docentes comprometidos y comprometidas para ver de qué manera se combate esas narrativas de incitar al odio, sobre todo, y aparte son por causas. Si tú te pones a leer las causas de los maestros, es algo que a nosotros también nos impera. No tenemos, no vamos a tener pensión, tu generación, Ingrid, la mía, no vamos a tener derecho a una pensión digna, y aparte, lo peor fue una promesa que le hizo Claudia Sheinbaum a los maestros, ¿no? Y otra situación de que hay que tener en cuenta también de que el periodismo también necesita sobrevivir de alguna manera, o sea, es un derecho, somos de la clase trabajadora, necesitamos tener un salario bien remunerado, ¿no? Entonces, muchas veces es a través de financiamientos, y ojo, no es ilegal que los medios de comunicación reciban convenios publicitarios con instituciones, con organismos, con partidos, con gobiernos. Eso es algo completamente legal. Aquí lo que pasa es que ya se usa como un arma de chantaje, de soborno, y se usa el periodismo como una herramienta para callar, para censurar o simplemente para atacar oponentes, ¿no? No se está usando como debe. Yo te contrato un convenio de publicidad, ok, pero si hablas mal de mí o si te atreves a criticarme, te quito el convenio y se acabó, ¿no? O si quieres firmar un convenio conmigo, pues págame, o si no te voy a sacar una nota para criticarte, a pesar, y otra vez a través de mentiras, ¿no? Ya abonando a las redes sociales, creo que es algo fundamental porque las redes sociales de alguna manera vinieron a amplificar un poco las voces de que los medios de comunicación tenían, ¿no? De antes, si tú leías una nota de tal diario, es verdad, si me lo está diciendo este periódico, está impreso, pasó por un rigor periodístico para que esté aquí en mi lugar, debe ser verdad, le voy a creer. Lo que me dice este conductor, esta conductora en televisión, pues me lo está diciendo, es una persona que está en la tele, no me puede mentir, pero ya cuando vienes a estudiar los entornos, cómo se mueve la información, cómo se crean los intereses, te das dando cuenta que no es como te lo están planteando. Y las redes sociales vinieron de alguna manera a democratizar el acceso a la información. Sin embargo, vemos ahora ya es cancha también para la desinformación, otra vez a través de los algoritmos, a través vivimos estímulos digitales y visuales que tal vez han minimizado un poco el pensamiento crítico porque estamos saturados de estímulos, ya no hay una retención como tal. Eso es donde hay que abonar. Yo igual soy docente, he dado tres materias en la universidad y mis estudiantes, ninguno lee, todo es a través de plataformas digitales. Trato de adaptar mi cátedra, mis ejercicios, mis planteamientos para que poder retener su atención. Y yo, de manera personal, yo no leo periódicos, yo me informo a través de plataformas digitales, de videos, de reportajes visuales. Entonces, creo que todo regresa también a la integridad que podemos tener como personas, ¿no? Como profesionistas. Yo se los digo a mis estudiantes, si se van a dedicar a crear contenido o a generar información a través de plataformas digitales, hay que tener una responsabilidad y una ética y una integridad como comunicadores, como futuros periodistas, ¿no? No hay que dejarnos únicamente como piezas y engranajes o simplemente sucumbir a intereses económicos, porque igual el sistema capitalista, eso ha hecho de nosotros, de la ciudadanía, que dependamos de vender nuestra integridad para poder subsistir en este sistema, ¿no? Vemos una clase trabajadora que no tiene la sustancia económica, sueldos precarios, un transporte deficiente, vivimos con el cuerpo explotado por rendir. Lo que queremos es poder subsistir, tener una vivienda digna. Eso no se lo está ofreciendo y hay que buscar las estrategias necesarias para poder vivir. De ahí se aprovecha el sistema, ¿no? Pues, oye, yo necesito comer. Si esta persona me está dando el dinero, pues lo voy a aprovechar y de ahí sucumbimos. Entonces, ¿cómo desde la academia, desde la docencia, desde el periodismo, cómo podemos contrarrestar estas narrativas también? Es fundamental regresar también en cómo abonar beneficios para la clase trabajadora, quien sostiene la economía de este país también, ¿no? Las redes sociales, si bien ha sido una gran aliada para muchas cosas, pero ahorita vemos la inteligencia artificial, cómo también se están maximizando la desinformación para favorecer a ciertos intereses. Ahí es donde entramos nosotras, el público, la ciudadanía, porque también es cierto, la sociedad tiene que ser más crítica, pero también nosotros debemos darle contenido
de calidad y cómo contrarrestar esas narrativas que vienen y esas posturas autoritarias que abiertamente están violando derechos humanos, ¿no? Definitivamente, totalmente de acuerdo. Maestra. Sí. Sí, la verdad es que justo cuando leí esta pregunta, lo primero que vino a mi mente fueron las escuelas. Nosotros también como docentes tenemos justo esta responsabilidad y como nos damos cuenta regresamos al ciclo, ¿no? Entonces, ser docente también es una responsabilidad. Ser docente también implica el que investiguemos, el que nos estemos actualizando de manera constante, el estar aprendiendo, el estar escuchando y el estar viendo qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En la actualidad, como lo mencionaba yo hace un rato, tenemos ya mucho más acceso a las tecnologías de la información, entre ellas, por supuesto, las redes sociales. Y mencionabas tú, Ingrid, hace un rato, también el acompañamiento de la inteligencia artificial. Entonces, no es que sean malas, o sea, las tecnologías no son malas, o sea, están aquí pues porque a alguien se le ocurrió inventarlas y nos las ofreció, así como el horno de microondas o la luz, ¿no? O sea, y está padrísimo, ¿no? Aquí el punto es que no hemos entendido como sociedad para qué sirven y cómo poderlas utilizarlas en un sentido positivo, ¿no? Y entonces caemos en este punto de avanzamos o solo evolucionamos, o estamos evolucionando o solo estamos avanzando y adaptándonos. Y entonces seguimos como en ese desequilibrio de no entender como sociedad qué nos toca y qué es lo que queremos hacer, ¿no? Porque por un lado sí, qué padre, tengo horno de microondas, ¿no? O tengo mi estufa eléctrica. Y yo luego les pongo mucho este ejemplo a los chicos cuando hablo de tecnología, les pongo este ejemplo. A ver, si se va la luz y es justo cuando te quieres hacer un huevito o un cafecito, ¿qué haces? Y la respuesta mayormente es, pues me espero a que regrese, ¿no? Entonces te quedas como de, no, como, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Pues porque lo iba a hacer en el microondas. Pero, ¿qué tu mamá no tiene estufa? O sea, ¿no tienes estufa en tu casa? Ah, pues sí. ¿Y sabes cómo usarla? Pues no. Y entonces les explico, ¿sí sabías que las estufas eléctricas, no sé qué? Le digo, lo mismo sucede con la inteligencia artificial. Si tú sabes darle la indicación a la inteligencia artificial para pedirle lo que le necesitas hacer, por supuesto que te lo va a dar bien. Si tú haces un uso adecuado y correcto, entendiendo primero para qué se usa TikTok, para qué se usa Facebook, para qué se usa Instagram, para qué se usa StreamYard, vas entonces a entender y a darle un uso correcto a esta tecnología que la vida y que la persona que se le ocurrió hacerlo lo va a utilizar. O sea, tenemos que primero como sociedad aprender a entender para qué funcionan las cosas. Y ahí vuelvo a nosotros. Nosotros como maestros, nosotros como papás, también tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros estudiantes y a nuestros hijos cómo hacer uso de estos recursos tecnológicos que la vida nos da. O sea, yo no le voy a dar un arma a un niño nomás porque pues, ten para que te defiendas, si no sabe cómo utilizarla. No es saber cortar cartucho, disparar. No, es que tenga la conciencia y el pensamiento crítico de para qué se usa las pistolitas estas que son de la marca esta que es para juego, pues. O sea, a mí no me gustan esas pistolas, no me gusta que mis hijos tengan ese tipo de juguetes. Y les explico, no me gusta, ¿por qué? Pues porque siento que son incitadores de violencia, son esto, aquello, y además no estás en una edad para utilizar este tipo de juguetes. Y así como les explico de esos juguetes físicos, mi amor, no estás en edad para tener una cuenta de Instagram, porque tú no sabes quién está del otro lado del celular o del dispositivo. Que si Roblox, no Roblox, que si YouTube, que si no, ok, puedes ver, tengo un niño chiquito de 7 años, ¿no? Entonces, ok, puedes ver YouTube, está bien, pero aquí junto a mí. Y te pongo bloqueos, te pongo cadenas. Entonces, no es como aventar, ya están las redes sociales, mi vida, tense feliz, aquí están todos los recursos para que seas feliz y no me estés reclamando nada. No, es tener la conciencia nosotros como adultos de que te voy a enseñar para qué es un celular y cómo utilizarlo. No, no manualmente, sino todo lo que implica el uso del celular. Entonces, lo mismo como periodistas, cómo voy a utilizar y cómo voy a hacer valer mi voz a través de un recurso tecnológico. Y es un proceso. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿queremos seguir avanzando y adaptándonos o realmente queremos evolucionar como sociedad? Y si es así, entonces regreso al tema.
quitemos o empecemos por quitarnos la venda de los ojos. Dejemos de romantizar que nuestros gobiernos van a venir a salvarnos la vida. No, nosotros tenemos que hacer por salvar la vida, no a seguir estirando la mano para que ellos nos den todo. ¿Qué vas a hacer tú para que entonces puedas tener resultados y puedas tener cosas que te beneficien? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cuántos libros estás leyendo a la semana o al mes? Deja toda la semana, al mes. Si ya con que has leído medio libro, bueno, ya, vamos de gane. Pero si nada más vas a estar en TikTok viendo a ver qué suben y creyéndote lo que suben, que luego usan inteligencia artificial y tú te la crees, cariño, estamos en serios problemas y tenemos que regresar al principio. Así es toda esta parte de realmente cuestionar, ¿no? Y de informarnos de diferentes lugares para poder crear realmente un criterio propio. Y creo que es precisamente lo que hemos platicado, ¿no? A lo largo de este episodio, de la importancia que tiene, sí, la libertad de expresión, pero también el cuestionamiento en la construcción democrática, ¿no? Y los desafíos que enfrentan quienes trabajan para informar a la sociedad. En un mundo donde la información circula, pues, muy, muy rápido, que ya todo es así, defender pues esta libertad de expresión implica también defender nuestro derecho a conocer precisamente estas perspectivas, a cuestionarnos el poder de quienes están arriba de nosotros, quienes marcan las ideologías a seguir, cuestionar todo esto y participar también activamente en la construcción de una sociedad más colectiva, más humana, más democrática en sí, buscar este ideal, ¿no? Y pues no sé si hay alguna reflexión con la que se quieran cerrar el día de hoy con respecto a todo esto que ya platicamos. Pues de mi parte es eso, el tener la reflexión de, como me gusta mucho esta frase que les voy a decir, que es de la película de Spider-Man, ¿no? Cuando el tío Ben le dice a Peter Parker, todo gran poder requiere de una gran responsabilidad. Me Responsabilidad, parece sí. que justo la libertad de expresión es eso, es un superpoder que todos tenemos, pero que pocos hemos entendido y hemos asumido la responsabilidad que tiene, porque libertad de expresión, creo yo, no solo es en los medios de comunicación, libertad de expresión es en todo lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Incluso desde los jóvenes que, te decía yo, tienen acceso a redes sociales, ¿te vas a ser responsable de lo que estás publicando? ¿Eres consciente de lo que vas a subir ahorita como parte de una información? ¿Estás entendiendo lo que está sucediendo? Hasta ya la parte súper masiva, como son justo los más media, en cuanto a televisión, periódicos, etcétera, se refiere. Entonces, yo me quedaría con eso. Es esa frase que le dijo el tío Ben a Peter Parker. Todo gran superpoder requiere de una super responsabilidad. Y eso es la libertad de expresión. Así es. Abraham. Sí, ya mi reflexión, ya para concluir, y de antemano agradezco igual la charla que con la maestra, contigo, Ingrid, perdón, es Claudia Valencia, ¿verdad? Claudia Valencia, para servirte. Kika Perdón. para los cuates. Maestra Kika. Y sí, mi reflexión es igual, ser firmes, que no se apague el fuego de la indignación. Sé que vivimos panoramas desoladores, de que tal vez nos pueden apachurrar el corazón, vemos posturas, luego yo que veo posturas muy abiertamente autoritarias, con discursos de odio, el auge de la ultraderecha en diferentes partes del mundo. Entonces, pues hay que estar firmes desde nuestros ámbitos, desde la educación, desde el periodismo, desde la docencia, desde cualquier lado, ¿no? Y ejercerla con responsabilidad. No llamo a salir, a manifestarse y quemar todo, pero también de una postura de no replicar estos discursos de odio, de tal vez de prevenir cuando estén dando información falsa, abiertamente estigmatizante, criminalizando, o una mentira descarada, ¿no? Y también investigar y en la medida de lo posible también apoyar el periodismo independiente que se hace desde el local, ¿no? Que se hace desde la rabia, desde la ternura, pero también desde el amor, desde la indignación, pero también desde perspectivas en derechos humanos, ¿no? También eso es yo abierto a consumir, si quieren ver Disidente MX, pero hay muchos compañeros y colegas que están ejerciendo un periodismo independiente, ajeno a intereses políticos o empresariales, que subsiste prácticamente con sus propios recursos, también apoyarles, ¿no? De alguna manera, donativos o replicando su contenido, ¿no? Y pues
pues a replicar estos espacios que son importantes de diálogo, de compartir información, puntos de vista, y eso, a comunicar con una responsabilidad, porque sin derechos humanos no hay comunicación. Sí, Claro. es totalmente de acuerdo. Y pues bueno, ya para finalizar, quisiera agradecerles profundamente pues a nuestros invitados del día de hoy por compartir su pasión, sus conocimientos, también sus experiencias y sus reflexiones en este espacio, pues que hemos trabajado precisamente para eso, ¿no? Para dialogar y compartir desde diferentes puntos de vista, porque creo que de eso se trata precisamente la comunicación. Gracias también a quienes nos escuchan y nos ven por acompañarnos una vez más en esta conversación y pues invitarles a pensar críticamente sobre los derechos humanos, sobre la información y sobre la democracia. Pues bueno, esto fue Voces Divergentes. Mi nombre es Ingrid Barredo y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Bye, muchas gracias. Bye, 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 bye.